tal? ¿Cómo te va? Estamos en Futuro Posible. Hoy vamos a repasar algunos datos de la situación social que está muy difícil. Y no los voy a abrumar con muchos números, pero bueno, algunos que son interesantes para tomar conciencia de, bueno, como dije, de nuestra difícil situación social. 1/3 de la población vive en la pobreza. 1/3 de los argentinos, vuelvo a decirlo, viven muy mal. Luego hay un 34% de trabajo informal, es decir, casi la mitad, bueno, 34, un poco menos de la mitad, de los trabajadores de la Argentina que, bueno, lo hacen informalmente, trabajos precarios. También más de 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y esto vamos a acompañar a este contexto también con la altísima inflación, también con el desempleo que ya se comienza a sentir, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado. Y la pregunta que nos hacemos desde aquí es, ¿por dónde empezamos? No, ¿por dónde empezamos para solucionar los temas de la pobreza? El gobierno, este nuevo gobierno, ha tomado algunas medidas necesarias como el aumento en algunos planes sociales, por ejemplo en la asignación universal por hijo y también en las jubilaciones. Y la idea es eliminar también el IVA en los alimentos, una medida necesaria que, bueno, para decirlo todavía no se implementó y estamos esperándola. Bueno, digo lo mismo, frente a estas medidas y la situación social, ¿alcanza? Y entonces, ¿por dónde empezamos? Ese es el título del programa de hoy, ¿por dónde se empieza para solucionar los gravísimos problemas de la pobreza? Para eso me acompaña, luego de los auspicios, la flamante directora de Protección Social de CIPEC, que es Gala Díaz Langú. Bueno, auspicios y enseguida empezamos con el programa. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. Y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene, ¿eh? Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Bueno, como les dije, aquí estoy con Gala Díaz Langú, que es la flamante directora de Protección Social de CIPEC. ¿Cómo estás, Gala? Muy bien. Bueno, gracias por venir. No, por favor, al contrario. Gracias por la invitación. Bueno, ¿estás con mucho trabajo? Sí, es un año intenso el 2016. Arrancó con todo. Arrancó con todo porque la herencia recibida es un desastre, digámoslo. Hay mucho para hacer y este gobierno quiere hacer cosas. Hay cosas para mejorar seguramente, yo no diría que es un desastre, hubo cosas muy buenas y está bueno capitalizarlas también, pero los cambios a nivel nacional, pero también a nivel subnacional abren un montón de puertas de trabajo y también los desarrollos que hay a nivel internacional, con la nueva agenda de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenibles, están trayendo realmente muchas oportunidades de avanzar en los temas de protección social en particular y sobre todo desde un enfoque de derechos que es como nosotros trabajamos. Bueno, ojalá, Gala, ¿no? Sí. Ojalá podamos avanzar y podamos estar
te diría, bueno, mejorar como la región, que tantas veces hemos hablado que hay muchos temas, ¿no? Sí. Que han mejorado notablemente y nosotros por ahí nos quedamos atrás. Bueno, sí, totalmente. vamos, entonces yo quiero dividir este programa en 3 temas básicos, que son la primera infancia, vamos a hablar también de los jóvenes y también de los temas de género, ¿no? Que también están ahí, digamos, en todos los medios, porque bueno, desgraciadamente suceden cosas horribles casi todos los días. Sí. Empecemos por la primera infancia. Un tema que se habla mucho, ¿no? Se está hablando ya desde el año pasado, se comenzó a hablar bastante. Para comenzar este tema, decir que 1 de cada 5 chicos en la Argentina es pobre, ¿no? 1 de cada 5 es pobre. Y también el tema de desigualdad, porque aquel que nace en un ámbito pobre es muy difícil que pueda salir de la pobreza. La verdad que la primera infancia es mi mayor preocupación, o sea, y es algo que venimos impulsando desde CIPEC como un tema que tiene que estar en lo más alto de la agenda pública y en particular en la agenda de políticas públicas. El dato que mencionaste es correcto, pero lo más preocupante es que por cada adulto que hay en situación de pobreza hay 2 chicos. Entonces estamos concentrando la pobreza en los más chiquitos, en los que deberíamos estar protegiendo más, en realidad los estamos desprotegiendo más. Y eso a mí me parece una inmoralidad total. Como sociedad no nos podemos permitir eso y creemos que ahí el Estado tiene un rol importantísimo de garantizar que esta situación sea revertida. No podemos tolerar una Argentina así, donde estamos concentrando la pobreza en los más chiquitos. Claro. Y estas familias con los chicos más chiquitos son las que tienen menos oportunidades, no solamente en pobreza, que es una medición por ingreso, sino en todas las otras dimensiones que estamos viendo, en el acceso al agua y el saneamiento, en temas de nutrición. Por ejemplo, estamos viendo hoy en la Argentina que, a contrario por ahí de lo que se cree más en la opinión pública o incluso en sentido común, el problema ya no es más la desnutrición, sino que hoy tenemos un 33%, un tercio de los chicos en Argentina es obeso o tiene sobrepeso. Entonces es un problema más de malnutrición, que se están consumiendo mal los nutrientes, muchos hidratos, muchos azúcares y pocas cosas que nos hagan bien. O sea, que se dan las 2 cosas, es decir, es por un lado pobreza obesidad y obesidad al mismo tiempo. Impresionante. La obesidad igual es transversal a todos los estratos socioeconómicos, no es una cuestión que se concentra en los sectores más vulnerables, los afecta también, pero es transversal. Y esto se ve también esta inequidad se observa en los distintos servicios que ofrece el Estado y cómo se accede a ellos. Hoy lo que vemos que tiene la Argentina es un gran avance, por ejemplo, en lo que es educación inicial, con la universalización de la sala de 4 y ahora la propuesta de universalizar también la sala de 3, y parcialmente en lo que es el acceso a los centros de cuidado para los más pequeños. Pero lo que vemos es que el acceso que se genera de las familias a estos centros es sumamente diferencial de acuerdo a cómo se ubiquen en la distribución del ingreso. Si vamos al 20% más rico, acceden prácticamente un 80% de los niños a este tipo de servicios. Si vamos al 20% más pobre, es menos de un 20% de los chicos que acceden a estos servicios, que son paradójicamente los que más lo necesitarían por la calidad de cuidados que pueden llegar a tener en sus hogares, sobre todo en términos de generación de interacciones con las personas adultas y cómo eso puede generar estímulos en su desarrollo. ¿Y por qué se da esto, Gala? ¿Por un tema de transporte? ¿Por un tema que...? Se da en primer lugar por un tema de que los servicios de cuidado son pagos, o sea, están en su mayoría privatizados y son caros. Claro. Y en segundo lugar por la distribución que tienen, o sea, los centros de cuidado están concentrados en las zonas más opulentas, se quiere, del país y en particular en las ciudades, en las zonas más ricas. Entonces, ahí hay una cuestión de acceso que esperemos que la propuesta de Macri de construir 4.000 centros empiece a revertir esta situación. Y ahí una cuestión clave que estamos tratando de impulsar desde CIPEC, que es fundamental al mirar lo que son la oferta de educación inicial, pero en particular la de cuidado, ¿qué se coloca dentro de estos centros? ¿No? Porque muchos dicen, bueno, le doy a una maestra jardinera que está jubilada un subsidio para que atienda chicos en su casa. Bueno, eso la verdad está lejos de ser lo ideal y hasta por ahí es mejor que el chico se quede en su casa, si es eso. Porque tienen que ser centros de cuidado
con una infraestructura adecuada. Por ahí no es lo más importante la infraestructura, pero sí los procesos que ahí se generen. Una persona adulta no puede estar a cargo de una determinada cantidad de chicos, y esto va variando de acuerdo a la edad, y también es importantísimo tener una mirada integral. No alcanza simplemente con tener una mirada pedagógica. En la primera infancia es fundamental, por ejemplo, que exista una mirada desde lo nutricional, desde los efectores de salud, para que de eso, efectivamente de un estímulo, acompañen me imagino también, esto. ¿no? Contención, amor, estímulo, protección. Y fundamental también incorporar a las familias, digamos, tener una escuela inicial y jardines maternales y centros de cuidado lo más abiertos posibles, y que estos procesos se vayan generando con los padres y con las madres, y eso también es importante, no solamente las mamás, sino también los papás. Por supuesto. Pero... Y ahora vamos a pasar un video ahora referido, por supuesto, a primera infancia, porque, bueno, como vos decís, también es verdad que este gobierno lo quiere poner así como el tema principal para solucionar, ¿no? Mi pregunta es, ¿en la región cómo estamos? ¿O si hay algún país que mejoró este aspecto? Sí. En la región estamos atrasados. O sea, la mayoría de los países latinoamericanos avanzó fuertemente en los últimos 10 años, te diría, en la generación de políticas integrales que atiendan la situación de la primera infancia. En Argentina avanzamos bastante, pero en políticas sueltas. Avanzamos con la asignación universal por hijo, avanzamos con el Plan Nacer, que ahora se llama Plan Sumar, avanzamos con la universalización de la sala de 4, con la construcción de algunos centros, pero no hay una mirada integral hacia la problemática que sí la tienen la gran mayoría de los otros países. Chile crece contigo, Brasil cariñoso, Uruguay crece contigo. En Colombia hay un programa muy bueno que se llama De Cero a Siempre. Y son iniciativas que toman a la familia como una unidad de intervención y que generan transferencias para las familias más vulnerables, un esquema razonable de licencias por maternidad y paternidad, que es también sumamente importante, una estrategia de salud y de nutrición, y obviamente también el componente de educación y centros de cuidado. Gala, ¿esto tiene que ver con una decisión política o tiene que ver también con un tema de presupuesto? Para mí es lo mismo eso. La decisión política para mí se tiene que reflejar en presupuesto, si no, no es tal. En la mayoría de los otros países lo que se dio primero es un gran compromiso de la máxima autoridad, que eso podríamos decir que se podría llegar a dar dada la promesa de campaña que hizo Macri. Pero es importantísimo, y eso no me canso de repetirlo, que este compromiso y estos derechos tienen que reflejarse en las cuentas públicas. En la medida que no existan inversiones que respalden estas afirmaciones o estos compromisos, no son tales. Desde CIPEC hicimos un costeo de lo que saldría esta propuesta integral de primera infancia, y realmente no es tanto para lo que implica el 2016, por ejemplo. Implicaría 1,1 del PBI. Y hoy, por ejemplo, lo que invertimos en subsidios a la energía son 3,3 puntos del PBI. Entonces, para tener un parámetro, ¿no? Entonces, y esto es una política integral que permitiría en el corto plazo sacar de la pobreza a todas las familias que tienen niños menores de 5 años. Me parece que debería ser un objetivo al cual deberíamos apuntar. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a ver el video y después seguimos comentándolo. La primera infancia, entendida como la etapa que abarca entre el embarazo y los primeros 4 años, es un periodo crucial. En la Argentina, 1 de cada 5 de estos chicos vive en la pobreza. Estos valores casi duplican a los de la población en general. Y este proceso de infantilización de la pobreza ha crecido en los últimos años. Pese a los avances, el principal problema aún es la desigualdad. Los niños acceden a sus derechos según dónde nacen y el tipo de inserción laboral de sus padres. Existen hoy casi 50 políticas, solo del nivel nacional, para la primera infancia, pero muchas de ellas están desarticuladas entre sí y son limitadas en su cobertura y calidad. Para superar estos desafíos, es necesario crear un organismo de primera infancia que dependa directamente de Presidencia y controle y monitoree el presupuesto asignado a los organismos sectoriales. Esto requiere también consensuar un pacto federal de primera infancia que defina acuerdos de políticas y de inversión. En salud y nutrición es clave fortalecer el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y mejorar la articulación con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Necesitamos una estrategia nacional de cuidado integral a la embarazada y de atención integral al parto y al recién nacido,
y una estrategia de salud y nutrición que aborde los problemas de malnutrición y desnutrición de los más chicos y de las mujeres embarazadas y madres en periodo de lactancia, capitalizando los avances de las políticas nacionales y provinciales existentes. Para garantizar el tiempo y dinero para cuidado, hay que extender por ley las licencias por maternidad, paternidad y familiares y fortalecer la asignación universal por hijo. En educación y cuidado, es importante expandir el jardín maternal, universalizar las salas de 3 y 4 años, ampliar la oferta y mejorar la calidad de los centros de cuidado infantil. En 2014, la Administración Pública Nacional invirtió una suma equivalente al 0,73% del Producto Bruto Interno en primera infancia. Avanzar en estas propuestas implicaría un gasto adicional promedio para 2016-2019 de 1,52% del PBI. Todo esto debe ser acompañado por una amplia estrategia comunicacional que ponga a la primera infancia en el centro de la escena y genere un cambio cultural. Conocer cómo podemos cambiar la vida de los niños y niñas y con ellas nuestro futuro. Entérate más en cipec.org/primera infancia. Bueno, muy positivo estos videos porque, bueno, la verdad que son como un cuentito y hacen docencia. Gala, y por ahí nos olvidamos también de decir que estos temas no tan importantes no solamente se arreglan entre CIPEC y el gobierno y la decisión política, sino también una sociedad, ¿no? Totalmente. Que tome conciencia de este problema. Totalmente. Es fundamental ir construyendo de abajo para arriba en estos temas, sobre todo en un tema como la primera infancia, donde hay tantas organizaciones que vienen históricamente trabajando el tema de los derechos de los niños. En el marco también de las agencias de cooperación, con todas las agencias de Naciones Unidas, como UNICEF, que vienen fuertemente también trabajando el tema. Desde CIPEC estamos tratando de consolidar también esta coalición y apoyando al gobierno de la forma más participativa posible, con un apoyo también crítico, que no es un apoyo incondicional, sino tratar de ir apuntalando aquello que está bien y tratar de corregir en la medida de lo posible lo mejorable. Exactamente. No están haciendo tan bien. Me parece perfecto. Bueno, y vamos al tema de los jóvenes, ¿no? Un tema también tan trillado. Vamos a empezar hablando de los niní, ¿no? Porque los famosos niní, que no son tales, lo que se pensaba siempre que estos jóvenes, la mayoría son aquellos que están en la vereda, no sé, borrachos o también fumando paco. Y nos dimos cuenta, por el trabajo que hizo CIPEC, que en realidad el 70% son mujeres, ¿no? Mujeres jóvenes que la gran mayoría están dentro de sus casas cuidando o a su bebito porque han tenido un bebé muy jovencitas, o si no también cuidando a algún familiar, pero están dentro de la casa. Sí, totalmente. Bueno, eso fue una sorpresa, la verdad, que nos llevamos en el proyecto en el cual colaboramos hace varios años ya. Y la verdad es que la cifra tristemente se mantiene. Según los últimos datos de la EPH, es un 72% de chicas que forman esta categoría de niní. Y de esas chicas, la gran mayoría o son madres jóvenes o realizan tareas de cuidado al interior de sus hogares, que es un trabajo no remunerado, y que a su vez les impide trayectorias exitosas, si se quiere, en lo educativo y en lo laboral, ¿no? O sea, ¿qué les vamos a pedir? Que vayan a terminar el colegio o que se inserten en un empleo decente si no tienen dónde dejar a su hijo, ¿no? Y esto se genera, yendo a las causas, por algunas falencias que pueden llegar a haber en las políticas que promuevan la salud sexual y reproductiva o la educación sexual y reproductiva, ¿no? En la Argentina, a contrapelo de las tendencias a nivel internacional, el embarazo adolescente crece. Esto es un dato preocupante y más preocupante aún cuando vemos los datos sobre embarazo no intencional, ¿no? Esto, combinado con la no reglamentación de la ley del aborto no punible, lleva a que la Argentina, por ejemplo, no haya cumplido con el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducción de la mortalidad materna, como sí lo han hecho varios otros países de la región y del mundo. Y es un problema grave también considerando el contexto que tenemos en la Argentina respecto a las políticas de cuidado.
Hoy las mujeres en Argentina somos más pobres en términos de ingreso, en medición por ingreso, pero también somos más pobres en tiempo, porque dedicamos gran parte de nuestro tiempo a la realización de tareas domésticas en el interior de nuestros hogares que los varones no hacen. Esto incide directamente en cómo nos desempeñamos en el mercado laboral y cómo nos desempeñamos en todas las otras esferas de nuestra vida, y es realmente una de las raíces de la desigualdad en nuestro país. Hoy sí vemos, si podríamos trazar las trayectorias de la desigualdad, de qué lleva a una persona a ser pobre o no, y qué lleva a una persona a ser exitosa o no, probablemente el embarazo adolescente, el embarazo no intencionado en la adolescencia, sea uno de esos factores cruciales, claro, ¿no? Porque ahí ves la pobreza, cómo se traslada de generación a generación, claro, que es una chica que viene de un hogar vulnerable, que tiene un hijo joven, por ahí a los 30 años ya es abuela y viven en un hogar pobre con el mismo ingreso que una persona de 30 años de un sector alto que todavía no tiene hijos, vive una sola persona. claro. Entonces, nunca pudo terminar el secundario, nunca pudo entonces tener un trabajo formal, digamos, sí, o sea que quedan dentro del círculo ese de la pobreza. Sí, y ahí hay una correlación, si se quiere, entre la falta de oportunidades que existen en los otros ámbitos, también en lo laboral y en lo educativo, con la maternidad. Porque hablé bastante del embarazo no intencional, pero hay embarazos que son intencionales sí, en la adolescencia, eso también es importante remarcarlo, y es importante valorizarlo como tal, porque son chicas también que eligen ser madres al no poder tener otra elección, al no poder ser trabajadoras plenamente, al no poder ser estudiantes plenamente, al no poder desarrollarse en las otras esferas de la vida. Y el único título que pueden llegar a tener es mamá. Claro, es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida, sí, exactamente. Entonces, eso también hay que valorizarlo y entender cuáles son los obstáculos que les impiden progresar en las otras dimensiones de su vida, que por ahí es una elección y es súper loable, pero por ahí es una elección basada en la falta de elecciones en otras dimensiones, ¿no? Vos fijate, Gala, que estamos diciendo el 70% de esos niní, que bueno, las cifras son en el país 1,5 millones se calcula. Sí, más o menos. El 70% son estas jóvenes que se quedan dentro del hogar. Hoy hay un bono demográfico, ¿no?, que dice, que señala que la población, digamos, que trabaja puede mantener a la población que no trabaja. Sí. Pero esto dentro de 20 años se revierte. Entonces pensemos, estas 70% de mujeres jóvenes que no van a ingresar nunca al mercado laboral porque obviamente no tienen el secundario completo. ¿Qué va a ser de nuestro país dentro de unos años cuando hay una población, la pasiva, va a ser más importante que la población que tiene que trabajar? Bueno, es un problema, y es un problema que implica en gran parte que estamos hipotecando nuestro futuro. Claro. Hoy lo que estamos viendo es que hay una brecha, por un lado, entre la formación que están teniendo los jóvenes y los requerimientos que están pidiendo en el mercado laboral, ¿no? Hoy hay un 62% de los chicos que tienen entre 20 y 29 años que no terminaron en el colegio secundario. ¿Sí? Decirlo de vuelta. Más de la mitad. Más de la mitad, pero 62%. mucho más. Antes decíamos casi la mitad, ahora 62%. Sí. Esto implica que obviamente hay menores calificaciones en la fuerza laboral y hay mayores requerimientos en el mercado laboral. El mercado laboral pide cada vez personal más especializado, con posgrados, con maestrías, y esta brecha se amplía, y esto implica que estos chicos que por ahí no tuvieron la oportunidad de terminar el secundario, les va a resultar muy difícil acceder a empleos de calidad. Esto es un problema, tanto del mercado laboral, o sea, de oferta como de demanda laboral, ¿no? Y esto se ve potenciado aún más con esta realidad que marcábamos de los jóvenes que no estudian ni trabajan, de las jóvenes básicamente que no estudian ni trabajan, porque también implica que ellas y sus hijos van a tener serios problemas dentro de muy poco realmente al ser parte de esta brecha que existe entre oferta y demanda laboral. ¿Qué está ocurriendo en otros países? Está ocurriendo que al finalizarse el bono demográfico, como bien vos decís, empiezan a pesar mucho más los dos extremos del ciclo de vida, si se quiere, los niños y los adultos mayores. Claro. En la Argentina todavía estamos con más gente en edad activa, pero esa gente dentro de poco van a pasar a jubilarse, ¿no?
Entonces, cuando empiece a pesar más esa jubilación que los que están aportando esa jubilación, va a haber una presión muy fuerte sobre las cuentas fiscales, sí, porque es el Estado quien tiene que pagar el sistema previsional. Claro, lógico. Y no hay suficiente capital humano al inicio de la pirámide como para generar estos ingresos que son necesarios. Ante una menor cantidad de trabajadores, la única opción ahí es aumentar la productividad. ¿Y cómo vamos a aumentar la productividad? Si no tenemos con gente un que sistema pueda educativo, claro, que no está funcionando, sí, o que no está generando la cantidad de graduados que, sí, debería estar generando, y ni hablar de las capacidades con las cuales Gala, vos que sos una investigadora, ¿no? Estás dentro de CIPEC, por supuesto, y bueno, yo que me informé y sé de esto, pero la pregunta es, ¿la dirigencia sabe que sucede esto del bono demográfico, de que dentro de 20 años la población activa va a ser menor que la pasiva? Yo creo que los que están en tema, y me refiero en sectores con responsabilidades, sí, en la materia, como puede llegar a ser ANSES, el Ministerio de Trabajo y por ahí el Ministerio de Educación, sí tienen conocimiento. Lo que más me preocupa a mí es que esto se traduzca en acciones concretas, ¿no? Que estos conocimientos informen la toma de decisiones, claro, sobre las políticas públicas. Las políticas públicas a largo plazo, pensar lo que va a suceder, lógico. Y lo que estamos viendo es que eso no está tan rectoreado, si se quiere, por la evidencia o por lo que muestran los datos, sino más bien por lo que puede llegar a ser, obviamente, la coyuntura política, ¿no? Retrasar, por ejemplo, una opción que podría ser retrasar la edad jubilatoria, no está ni en el menú de opciones porque obviamente es una medida muy impopular políticamente, ¿no? Por supuesto. Gala, me queda un minuto, nos tenemos que ir. Bueno, ¿qué decías entonces para este 2016 de mucho trabajo tuyo? Bueno, deseo que se priorice fuertemente la primera infancia y que se tenga esta visión integral sobre las juventudes, que se entiendan estas lógicas causales, claro, que nos afectan a todos y nos van a afectar todavía más en el futuro. Entender la relevancia que tiene el tema y la relevancia que va a tener todavía más dentro de unos 5 o 10 años. Bueno, muchísimas gracias, Gala. Por favor. Y te espero en otro programa. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero entonces el miércoles que viene.